Joven, ¿puedo comer tus sobras? La voz salió casi como un susurro, débil pero firme, como alguien que ya no espera nada, pero lo intenta, por última vez. Era una niña, tenía la cara sucia de polvo y cansancio. Sus pies estaban descalzos, marcados por la dureza de la calle. Llevaba tanto tiempo vacío que el hambre ya se había hecho parte de su cuerpo. Ella no pidió monedas. No extendió la mano como quien pide limosna. Ella simplemente señaló una bolsa de papel que contenía restos de comida y pidió comer lo que sería tirado a la basura. Fue directo, simple, brutal. Ella quería lo que nadie más quería. Y quizás sin saberlo en ese preciso instante, le entregó al destino una llave que abriría no solo un nuevo capítulo para ella, sino también para el hombre que tenía frente a ella. Un hombre que hasta entonces no era más que otro desconocido bien vestido que salía de un restaurante caro. Pero estaba a punto de convertirse en parte de una historia que todo el mundo conocería. ¿Qué sucede después de esa pregunta, esa pequeña pero urgente frase? Te conmoverá, te arrestará y tal vez, al final, transforme la manera en que ves los encuentros más improbables de la vida. Cada día, sin darnos cuenta, nos cruzamos con personas que no existen, al menos a los ojos de la prisa. Gente sentada en las aceras, apoyada en las paredes, tumbada en cajas de cartón que nadie ve. Hay hombres, mujeres y sí, niños. Niños que no juegan, no tienen cuaderno, ni regazo. Ellos simplemente extienden la mano y reciben, la mayoría de las veces, silencio. Se convierten en parte del paisaje. Me gustan las publicaciones, me gustan los botes de basura. Me gusta algo que está ahí, pero que no despierta nada en nadie. Pero, ¿qué pasaría si un día uno de estos niños dijera algo que nadie esperaba? ¿Qué pasaría si con una sola pregunta rompiera el ciclo de la indiferencia? ¿Qué pasaría si, sin saberlo, tocara el corazón de alguien que parecía intocable? ¿Y si el gesto más simple del mundo, pedir comer, desenterrar un recuerdo que el tiempo intentó borrar? Hoy aprenderás una historia que parece ficción, pero es real. Una historia de hambre, abandono y un giro de los acontecimientos que ningún guión podría haber previsto. Una historia que comienza con nada y termina con todo. Quédate hasta el final, porque la última frase de esta historia no te sorprenderá. Ella puede convertirse en un espejo y tal vez te hará mirar de otra manera a aquellos que siempre has ignorado. Onomedela era Lucía, 9 años, bajo, delgado, con el pelo recogido con una goma elástica vieja, ojos demasiado grandes para un rostro tan cansado. Nació en una ciudad gigante, donde los coches nunca se detienen, los semáforos nunca duermen y la gente tiene prisa incluso para respirar. Edificios altos, calles anchas, bocinazos constantes y silencio. Un silencio ensordecedor. Silencio cuando ella pidió comida, silencio cuando pedía ayuda, silencio cuando lloraba en mitad de la noche con el estómago dolorido por el hambre. Lucía no tenía a nadie, no había adultos cerca, no había ningún número de teléfono al que llamar, ni una dirección a la que regresar. Desde que tengo 7 años viví así, sola. Aprendió desde muy temprano a no confiar en las promesas. Aprendió dónde acostarse para escapar del viento. Aprendió que la basura de una panadería a veces puede ser la mejor cena de la semana. Esa tarde, el calor hacía arder el asfalto. A Lucía ya le dolían los pies descalzos. Caminaba despacio, no por pereza, sino porque cada paso era una batalla. Habían pasado 2 días desde que comí por última vez, y el mareo me nublaba la visión. Se sentó en la acera, apoyó la espalda contra una pared cálida, y esperó, sin saber exactamente qué. Al otro lado de la calle, un coche negro de lujo se detiene.
Brilla como si nunca hubiera visto polvo. De ella emerge un hombre alto y serio, vestido con un traje elegante, un reloj caro y pasos firmes. Entra en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Lucía observa, sin envidia, sin esperanza, simplemente observa. Casi una hora después se va. Mira su celular, se pone las gafas de sol y se ajusta la chaqueta. Camina hacia su auto y ahí es cuando... Lucía se pone de pie, no por impulso, no por valentía, pero porque su cuerpo gritaba y ya no tenía opción. Me acerqué a él, con pasos lentos como quien camina sobre un cristal. Se detuvo a unos metros de distancia, miró la bolsa de papel que llevaba y preguntó, con una voz casi infantil, casi madura, casi invisible: «Señor, ¿puedo comer sus sobras?». Silencio. El hombre se detuvo, la miró, primero con sorpresa, luego con atención, pero no había desprecio en su mirada. Había algo diferente, algo que ni siquiera él podía explicar. Pasaron unos segundos, y luego se agachó. Estaba en su apogeo, con cara seria, pero gentil. Y él, su nombre era Eduardo Salazar, empresario del sector tecnológico. Un hombre reconocido tras bambalinas en las grandes empresas. Más de 80 millones de dólares en activos, varias empresas en cartera. Reconocido por su frialdad en la toma de decisiones, puntualidad en los contratos y la distancia emocional que mantenía con el mundo real. Él nunca fue el tipo de hombre que aparecía en los titulares por su filantropía. No asistía a eventos benéficos, no donó a campañas, y hasta ese día nunca había hablado con nadie como Lucía. Pero algo en esa chica, en esa mirada cansada y fuerte al mismo tiempo, despertó una faceta de él que ni siquiera sabía que aún existía. Durante la cena, apenas comió. Pasó la mayor parte del tiempo escuchando. Nos contó, poco a poco, en pocas palabras, que dormía en los bancos del parque, que huía de gente peligrosa, que a veces pasaba 3 días sin comer. Dijo que perdió a su madre y nunca más volvió a saber de su padre. Eduardo escuchó todo en silencio. Pero dentro de él, era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si algo enterrado muy profundamente hubiera sido desenterrado en ese instante. Cuando terminó la comida, pagó la cuenta, pero no dejó ir a Lucía. En lugar de eso, la llevó a un refugio, un lugar discreto y limpio administrado por una de las fundaciones vinculadas a sus empresas. Conocía el lugar solo por informes, pero nunca había estado allí. Esa noche, Lucía tomó un baño caliente. Se puso ropa limpia. Dormía en una cama de verdad, con una sábana, una almohada y silencio, pero un silencio diferente, un silencio seguro. Y por primera vez en muchos años, se durmió sin miedo. Pero Eduardo no desapareció al día siguiente. Regresó. Quería saber cómo estaba ella. Habló con los responsables, hizo preguntas, muchas preguntas, y comenzó a ver algo que no había visto antes: el tamaño del agujero en el que caen estos niños y lo difícil que es salir de él sin ayuda. Con el tiempo, Eduardo comenzó a visitar el refugio con frecuencia. Hablé con los niños, escuché historias que parecían irreales. Empezó a financiar renovaciones, mejoras y atención psicológica. Pero con Lucía, el vínculo era diferente. Decidió que ella tendría todo lo que cualquier niño merece: una buena escuela, nutrición adecuada, apoyo emocional, ropa, libros, rutina. Contrató tutores privados, psicólogos especialistas en trauma, y él se encargó de todo en silencio. No se lo dije a la prensa, no dio entrevistas, no publiqué en las redes sociales, no quería fama ni aplausos. Lo hizo porque algo dentro de él se había reactivado, como si cuidar a Lucía fuera, de algún modo, cuidarse también. Porque la verdadera razón detrás del gesto de Eduardo todavía estaba oculto. Y cuando se revele, cambiará todo lo que piensas sobre la suerte, sobre el trauma y sobre cómo una simple pregunta puede abrir una herida o curar una vieja. Según los expertos en psicología infantil,
Un niño que vive en la calle no está vivo. Sobrevivir. Tu cerebro está en modo de emergencia todo el tiempo. Los niveles de estrés permanecen tan altos que el cuerpo aprende a ignorar el hambre, el frío, el miedo e incluso el dolor. Estos niños no hacen planes, no sueñan con el futuro, solo quieren llegar vivos al día siguiente. La doctora Ana Becerra, neuropsicóloga con más de 20 años de experiencia en trauma infantil, explica. Cuando un niño vive en un estado de amenaza constante, su cerebro se adapta literalmente al caos. Las regiones responsables de la confianza, el lenguaje, la empatía, se ven comprometidas. Pero cuando se lo saca de ese entorno y se lo coloca en un lugar seguro, con rutina, afecto y atención, el cerebro reacciona, reorganiza sus vías y lo que parecía perdido puede florecer. Es como si el cuerpo hubiera aprendido a sobrevivir en un desierto, y cuando lo colocaron en un jardín, de repente recordó cómo crecer. Los educadores sociales refuerzan. Romper el ciclo de la pobreza es una de las tareas más difíciles en cualquier sociedad, pero no es imposible, y a menudo todo lo que un niño necesita es una única intervención, realizada en el momento adecuado, con constancia y compromiso, para que todo cambie. Lo que transforma una vida no es una limosna ni una promesa vacía, afirma Marcio Duarte, educador social y fundador de un instituto que ayuda a niños vulnerables. Es presencia, presencia diaria, la seguridad de saber que alguien volverá mañana. Eso es lo que reconstruye la confianza. Eso es lo que sienta las bases para un nuevo comienzo. Investigaciones recientes también revelan un hecho alarmante. Más del 70% de los adultos sin hogar dicen hoy que pasaron su infancia siendo invisibles. Nadie miró, nadie preguntó, a nadie le importó. Crecieron escuchando que no valían nada y, sin darse cuenta, llevaban esa frase como si fuera cierta. Esta creencia silenciosa de que sus vidas eran irrelevantes se repetía día tras día, hasta que se convirtió en una identidad. Más Lucía. Lucía tuvo un quiebre en este patrón, porque alguien miró, alguien escuchó, y alguien, finalmente, se quedó. Eduardo no era la solución mágica, pero él fue el primer alguien en su vida. Y para un niño que no está acostumbrado a que lo cuiden, ese alguien... ¿Quién no ha querido convertir la solidaridad en titular? Pero en una rara entrevista grabada para un documental sobre filantropía, se enfrentó a una pregunta que nunca había respondido directamente. ¿Por qué hiciste todo eso por Lucía? Él se quedó en silencio. El periodista esperaba un discurso genérico, quizás algo sobre responsabilidad social, sobre justicia, pero Eduardo simplemente respiró profundamente. Apoyó las manos en las rodillas y mirando el suelo, dijo con voz entrecortada. Cuando tenía 10 años, también mendigaba comida en la calle. Mi madre estaba enferma. Mi padre había desaparecido. No nos quedaba nada. Y una noche fría le pedí comida a un desconocido. Me dio un plato de arroz con pollo. Nunca lo volví a ver. Pero ese gesto me salvó la vida. El equipo de grabación se quedó en silencio. Continuó. Crecí, trabajé duro. Superé las dificultades, pero nunca lo olvidé. Nunca olvidé lo que es mirar la comida de otra persona con hambre y vergüenza a la vez. Y, cuando vi a Lucía en esa acera, me vi a mí misma. El estudio se detuvo. No se hicieron preguntas durante varios segundos. Detrás de los millones, detrás de los contratos, de los trajes, de las inversiones, había una vieja cicatriz. No visible, pero vivo. Un dolor guardado durante años, silencioso, oculto incluso para él mismo. La pregunta de Lucía esa noche no era solo una petición. Fue muy fácil, una llamada, como si el tiempo hubiera retrocedido y por un breve segundo Eduardo estuviera allí, frente a él, hambriento, asustado y esperanzado. No respondió como un hombre de negocios, ni siquiera como benefactor. Respondió como si supiera exactamente lo que significaba ser ignorado, y decidió no repetir el ciclo. Lucía no pedía limosna,
Él no pidió un milagro, pidió sobras, y sin saberlo, le dio a Eduardo la oportunidad de reparar algo que el tiempo solo nunca curó. Hoy Lucía tiene 14 años, se despierta temprano, viste su uniforme con orgullo y entra a uno de los mejores colegios privados de la ciudad. Ella es una estudiante dedicada, le encanta la biología, sueña con ser médico. Para cuidar a quienes nadie cuida, como suele decir. Nunca más tuviste que pedirle comida a un extraño. Nunca más volví a dormir con miedo. Nunca más me sentí invisible. ¿Y Eduardo? Eduardo Salazar, el empresario, el ejecutivo reservado, comenzó a usar su nombre para algo más grande. Fundó una organización que lleva el nombre de la persona que despertó su humanidad, Instituto Lucía. Hoy en día, más de 400 niños ya han sido retirados de las calles con apoyo directo de la fundación. Allí reciben lo que todo ser humano debería haber tenido desde el principio: vivienda digna, educación de calidad, comidas completas, atención psicológica y, sobre todo, presencia. Presencia que no juzga, presencia que acoge, presencia que permanece. Y pensar que todo empezó con una frase, solo uno: Señor, ¿puedo comer sus sobras? Una pregunta frágil, dicho con hambre, con vergüenza, con miedo, pero también con esperanza. Lucía no lo sabía, pero cuando preguntó eso no estaba pidiendo solo un plato de comida. Ella estaba abriendo una puerta, señalando un camino, y Eduardo no lo sabía, pero cuando respondió no solo le estaba ofreciendo la cena, estaba comenzando un nuevo capítulo, en su vida, y la de cientos de otros niños, porque a veces un gesto cambia el mundo, a veces una frase cambia 2 vidas, y a veces lo que ignoras hoy podría ser la oportunidad de alguien de empezar de nuevo. Quizás la pregunta ya no sea de Lucía, quizás ahora la pregunta sea tuya. ¿Y si fueras tú? ¿Qué pasaría si hoy alguien se cruzara en tu camino con hambre en la mirada y coraje en la voz? ¿Qué harías? Al final, no son los millones los que definen un legado. Estos son los minutos de atención, la mirada que no aparta la mirada, el gesto que permanece. Lucía tuvo suerte, Eduardo tenía memoria, y nosotros ahora tenemos esta historia, una historia real. Y quizás, sin que te des cuenta, esté esperando a suceder de nuevo, delante de ti.